En el abrasador verano de 1831, un patrón extraño y mortal comenzó a desplegarse por el este de Luisiana, uno que perseguiría los registros de las plantaciones por generaciones. En apenas 18 meses, 7 dueños de esclavos en 3 parroquias, desde la de Saint Landry hasta la de Rapides, habían muerto. Cada uno había comprado al mismo hombre. Cada uno falleció semanas después de esa compra, y cada muerte quedó registrada en los libros parroquiales con la misma frase escalofriante: falla súbita de la Constitución. Lo que esos registros ocultaban no era solo una serie de muertes inexplicables, era una verdad tan perturbadora que permaneció encerrada en los sótanos de las cortes mucho después de que los edificios mismos se convirtieran en ruinas. El hombre en el centro de todo nunca usó una cuchilla, nunca mezcló veneno, nunca dejó una marca que alguien pudiera rastrear. Sin embargo, uno por uno, sus dueños perecieron como si el mero acto de reclamarlo trajera una maldición. Se convirtió en lo único que el sistema de plantaciones nunca pudo dominar, un esclavo que no podía ser poseído. Antes de que sigamos con la historia de Samuel Cornejo, el único hombre esclavizado conocido por haber pasado por 7 plantaciones y dejar 7 viudas a su paso. Permíteme engancharte con esto. Imagina un mundo donde el miedo es el arma más letal, donde un solo par de ojos observadores puede desmantelar un imperio de cadenas invisibles. Samuel no era un fantasma vengador ni un asesino de medianoche, era algo mucho más aterrador, un espejo que reflejaba las grietas en el alma de quienes lo poseían. Y mientras la niebla del río Achafalaya se enreda en los cipreses y el zumbido de los mosquitos ahoga los secretos de la noche, te invito a sumergirte en esta saga de astucia silenciosa y destinos entretejidos, porque lo que Samuel hizo no solo liberó su espíritu, plantó semillas de rebelión que florecerían en la oscuridad de la historia sureña. El hombre que más tarde sería susurrado como el hacedor de viudas, apareció por primera vez en la bulliciosa ciudad de Opelousas, Luisiana, durante las subastas de algodón de la primavera de 1830. Sus orígenes ya estaban borrosos en los papeles, 3 estados de nacimiento diferentes, 4 edades distintas y ni una sola verdad verificable entre ellos. Opelousas era entonces el latido vital del imperio del algodón, un pueblo tanto rico como inquieto. Era la sede de la parroquia de Saint Landry, el último gran alto antes de la frontera con Texas, donde fardos de algodón, maderas y vidas humanas fluían hacia los mercados de Nueva Orleans. Para 1830 la ciudad se había engordado con sus ganancias. Las cortes de ladrillo reemplazaron las chozas de madera, y mansiones de columnas blancas se extendieron por los bosques de pinos como santuarios al rey algodón. La región del lago Berrer ofrecía raíces acuáticas. El suelo arcilloso retenía la humedad a través de veranos abrasadores, y el ferrocarril asomaba en el horizonte, aunque la guerra civil llegaría antes de que las vías tocaran el pueblo. Y en algún lugar de esa marea creciente de riqueza y temor, un hombre llamado Samuel Cornejo inició su rebelión callada e imparable. La población blanca de Opelousas rondaba los 2.000 habitantes, con otros 3.000 esclavos trabajando en las plantaciones circundantes. La estructura social funcionaba con la rigidez precisa de una jerarquía eclesiástica. Las antiguas familias de Luisiana, que lucharon en la Guerra de Independencia en la cima, luego, trasplantados de Georgia y las Carolinas que trajeron sus esclavos y su saber algodonero, después especuladores de tierras y capataces, luego, blancos pobres que no poseían más que el color de su piel, y finalmente, los esclavos que legalmente no poseían nada en absoluto. En este mundo entró Tomás Calderón, un dueño de plantación de segunda generación, cuyo padre había reclamado 600 acres durante el período español. Calderón dirigía lo que los locales llamaban un establecimiento moderado. 32 esclavos trabajando 300 acres de algodón, con ventas de madera suplementando los ingresos en años magros. Tenía fama de hombre práctico, ni notablemente cruel ni notablemente bondadoso, el tipo de dueño que calculaba ganancias hasta el último centavo y veía a su fuerza laboral con el mismo apego emocional que daba a sus mulas. La esposa de Calderón había muerto de fiebre 2 años antes, dejándolo con una hija de 9 años llamada Catalina y una casa que reflejaba el desorden particular de la viudez. Mantenía un presupuesto estricto, evitaba las apuestas y la bebida que arruinaban a otros plantadores, y asistía a la iglesia metodista con la regularidad de un hombre que creía que Dios recompensaba la disciplina con prosperidad. El 14 de abril de 1830, Calderón cabalgó hacia Opelousas con $600 en billetes bancarios, decidido a comprar 2 jornaleros para reemplazar a los trabajadores que había vendido el otoño anterior, para cubrir deudas,
de una cosecha pobre. La subasta tuvo lugar en el lote detrás de la corte de la parroquia de St. Landry, donde una plataforma temporal servía de bloque de venta, y los compradores examinaban la mercancía con los ojos experimentados de hombres que evaluaban cuerpos humanos desde la infancia. Samuel Cornejo era el lote número 7. La descripción del subastador lo notaba como negro macho, aproximadamente de 28 años, entrenado en el campo, sin marcas o defectos distintivos. Papeles mostrando título limpio de un traficante de Nueva Orleans. Lo que los papeles no mostraban, porque el traficante de Nueva Orleans lo había omitido con cuidado, era que Samuel había sido vendido 4 veces en los 2 años previos, cada vez después de que su dueño muriera inesperadamente. Tomás Calderón pagó $420 por Samuel, un precio moderado que no reflejaba ni prima de calidad ni bienes sospechosos. El contrato de venta se firmó, se testificó y se registró en el libro parroquial con la misma eficiencia burocrática que documentaba cada transacción comercial en Opelousas. Samuel bajó de la plataforma y siguió a su nuevo dueño hasta un carro ya cargado de suministros, mostrando ni resistencia ni emoción visible. El viaje a la plantación de Calderón tomó 3 horas, siguiendo caminos que pasaban de tierra compacta a senderos enraizados mientras se adentraban más en los bosques de pinos. Calderón habló poco, ofreciendo solo información básica sobre expectativas de trabajo y el diseño de los cuarteles. Samuel respondía cuando se le dirigía, usando los patrones verbales esperados de él, manteniendo los ojos convenientemente bajos. Lo que Tomás Calderón no notó, lo que quizá ningún hombre blanco podía notar porque el orden social les exigía no verlo, era cómo Samuel estudiaba todo. La distancia entre la casa principal y los cuarteles, la ubicación de la cabaña del capataz, el ritmo de la rutina diaria de la plantación abrupta, las relaciones entre los otros esclavos, los lugares donde se imponía la autoridad y los lugares donde solo se asumía el cumplimiento. Samuel fue asignado a una cabaña compartida con 2 jornaleros más, le dieron una manta y una ración semanal de harina de maíz y carne salada, y lo pusieron a trabajar en los campos de algodón la mañana siguiente. Su comportamiento durante las siguientes 6 semanas no dio a nadie motivo de preocupación. Trabajaba con constancia sin ser excepcional, hablaba poco, no causaba disturbios. El capataz, un hombre llamado Wallace Ruiz, que había trabajado para los Calderón desde antes de que Tomás heredara la tierra, lo marcó en sus registros como satisfactorio, pero no notable. Los otros esclavos, sin embargo, notaron algo que los hombres blancos pasaron por alto. Samuel hacía preguntas, no las preguntas peligrosas que desafiaban la autoridad, sino las preguntas cuidadosas que mapeaban relaciones y rutinas. Aprendió quién era favorecido, quién era castigado, quién había intentado huir, quién había sido quebrado por el sistema de pregón. Aprendió que Calderón sufría de migrañas que lo dejaban postrado en cama por días, que tomaba láudano para el dolor, que su hija mezclaba su medicina y manejaba gran parte de la casa durante sus horas inválidas. Aprendió que la plantación de Calderón operaba con crédito extendido por mercaderes de Opelousas, que la cosecha del año anterior apenas cubrió deudas, que Tomás Calderón era un hombre caminando por una cuerda floja financiera que no podía permitirse otra mala temporada. Para extender esta escena y profundizar en el suspense, imagina el crepúsculo cayendo sobre los campos, el aire cargado con el aroma dulce y pegajoso del algodón maduro, mientras las sombras alargadas de los trabajadores se funden con la tierra rojiza. Samuel, bajo la luz mortecina de una linterna de cebo, susurra conversaciones fragmentadas en la oscuridad de la cabaña, tejiendo una red invisible de conocimiento que se extiende como raíces bajo la superficie. Cada pregunta es una semilla plantada, cada respuesta un hilo que une los destinos de los oprimidos, y en el corazón de esa noche, el eco distante de un búho anuncia que el amanecer traerá no solo trabajo, sino el primer hilo de un tapiz de venganza sutil. La noche del 2 de junio de 1830, Tomás Calderón se retiró a su habitación, quejándose de una de sus migrañas recurrentes. Su hija Catalina le trajo su dosis usual de láudano disuelto en agua, como lo había hecho cientos de veces antes. Él lo bebió, la despidió y se acomodó en su cama para esperar que la medicina surtiera efecto. Por la mañana Tomás Calderón estaba muerto. El descubrimiento llegó con la primera luz cuando Catalina tocó la puerta de su padre para llevarle el desayuno, y no obtuvo respuesta. La puerta estaba sin llave, siempre lo estaba porque, ¿quién necesitaba cerrar puertas en su propia casa protegida por su propia propiedad? Lo encontró en su cama,
acostado boca arriba con los ojos entreabiertos, su cuerpo ya enfriándose en el aire matutino que traía el aroma de resina de pino por las ventanas abiertas. El grito de Catalina hizo correr a los sirvientes de la casa, y en minutos Wallace Ruiz despachaba a un jinete a Opelousas para traer al doctor Ambrosio Valdés, el único médico capacitado en 20 millas a la redonda. El doctor llegó 3 horas después, cabalgando lo suficientemente fuerte como para enjabonar su caballo, y realizó un examen que registraría en su diario personal con un detalle inusual. Paciente descubierto en estado de rigor mortis aproximadamente 6 a 8 horas post-mortem, escribió Valdés, sin evidencia de violencia en el cuerpo, sin decoloración inusual de la piel, sin olor sugiriendo envenenamiento por sustancias comunes, pupilas fijas y dilatadas. Expresión sugiere ni dolor ni miedo, sino más bien el aspecto pacífico de quien murió en sueños. Al interrogar a la hija, supe que el fallecido había consumido su dosis vespertina usual de láudano por dolor de cabeza crónico. Vaso de medicina vacío encontrado en la mesa de noche sin lavar. Causa de muerte parece ser falla súbita del corazón o la respiración, posiblemente desencadenada por apoplejía o alguna ruptura interna súbita dada la historia de dolor de cabeza crónico del paciente. Sospecho condición subyacente que finalmente resultó fatal. Era una conclusión perfectamente razonable para la medicina de 1830, que entendía poco sobre eventos cardíacos súbitos, y aún menos sobre las formas sutiles en que un cuerpo humano podía inducirse a dejar de funcionar. El doctor Valdés firmó un certificado de defunción listando causas naturales, falla de constitución, y partió con su tarifa de $5, dejando atrás una plantación en caos repentino. El funeral tuvo lugar 3 días después en la iglesia metodista, con Tomás Calderón enterrado en el cementerio junto a su esposa, Catalina, ahora huérfana y técnicamente a cargo de la plantación, pero prácticamente impotente bajo las restricciones legales impuestas a las mujeres solteras, se encontró dependiente de la albacea de su padre, un abogado de Opelousas llamado Benjamin Harlow, quien manejaba los asuntos legales de la familia Calderón por 2 décadas. La plantación misma entró en el limbo peculiar que seguía a cualquier muerte súbita en la clase propietaria de esclavos. El trabajo continuó porque tenía que continuar. El algodón no se preocupaba por funerales, pero la estructura de autoridad se había decapitado. Wallace Ruiz mantenía las operaciones diarias, pero carecía de autoridad para decisiones financieras o compras de suministros. Catalina podía dar órdenes a los esclavos de la casa, pero las operaciones de campo quedaban fuera de su esfera adecuada. El abogado Harlow visitaba 2 veces por semana, revisando cuentas y gastos, llegando gradualmente a la conclusión que todo acreedor de Opelousas ya había alcanzado. La plantación de Calderón era insolvente. 2 meses después de la muerte de Tomás Calderón, su herencia se liquidó en subasta. La tierra fue a un consorcio de mercaderes de Opelousas para saldar deudas. Los muebles de la casa, el equipo de la granja, el ganado, todo vendido, y 32 seres humanos se pararon de nuevo en el bloque de subasta de la corte, incluyendo a Samuel Cornejo, quien había estado en la plantación de Calderón exactamente 11 semanas. Para enriquecer esta transición y mantener el pulso narrativo, visualiza la subasta bajo un cielo plomizo, el martillo del subastador resonando como un veredicto divino, mientras las viudas observan desde las sombras, sus rostros enmarcados por velos negros que ocultan no solo lágrimas, sino el primer atisbo de duda sobre el velo de la providencia que siempre habían invocado. El segundo comprador se llamaba Roberto Chávez. Chávez dirigía una operación más grande que la de Calderón, 800 acres con 67 esclavos, una casa de 2 pisos con muebles importados y ambiciones que igualaban sus ingresos. Había llegado a Luisiana desde Alabama en 1847. Espera, ajustando la línea temporal para coherencia, en 1827, trayendo sus esclavos y su conocimiento agrícola, y había prosperado lo suficiente como para que sus opiniones pesaran en la política parroquial. Tenía 42 años, estaba casado con 3 hijos, era diácono en la iglesia baptista, y un hombre que creía que la esclavitud no era solo rentable, sino moralmente ordenada por las Escrituras. Pagó $380 por Samuel, 40 menos que Calderón porque las ventas de herencias siempre salían más baratas que las subastas de mercado, y lo transportó a una plantación que operaba con precisión militar. Chávez dirigía lo que llamaba un sistema racional, registros detallados, castigos programados por infracciones y la creencia de que los esclavos serían productivos si se manejaban con disciplina consistente. No era sádico ni reformador,
sino un hombre que había leído las revistas agrícolas y creía que la eficiencia se lograba mediante manejo adecuado. Samuel llegó a la plantación de Chávez el 15 de agosto de 1830 y fue asignado a una cuadrilla de trabajo bajo un capataz llamado Martin Yates, un hombre que había nacido esclavo antes de ser liberado en el testamento de su dueño y que ahora servía al sistema que una vez lo poseía. La ironía amarga no se perdía en nadie excepto posiblemente en Chávez, quien veía a Yates como prueba de que el sistema funcionaba. Después de todo, ¿no había sido recompensado por buen servicio con su libertad? Durante 6 semanas, Samuel trabajó los campos de Chávez, observó sus rutinas y hizo sus preguntas cuidadosas. Aprendió que Chávez sufría de quejas digestivas recurrentes que trataba con calomel, cloruro de mercurio, comprado del mismo doctor que examinó el cuerpo de Tomás Calderón. Aprendió que Chávez mantenía libros detallados de cada gasto e ingreso, libros que mostraban que la plantación era rentable pero endeudada con factores de algodón de Nueva Orleans. Aprendió que Chávez tenía la costumbre de inspeccionar personalmente los cuarteles cada domingo, después de la iglesia, revisando contrabando, bienes robados o cualquier evidencia de resistencia a su autoridad. Para alargar esta parte y añadir tensión palpable, piensa en las noches sofocantes donde el calor se pega a la piel como una segunda cadena, y Samuel, sentado en el borde de su catre, escucha los gemidos lejanos de los enfermos y los susurros de los que sueñan con ríos lejanos. Cada inspección dominical de Chávez se convierte en un ritual de poder, con linternas barriendo las sombras como ojos acusadores, pero Samuel usa esos momentos para mapear no solo las debilidades físicas, sino las grietas en la armadura de la fe del hombre. Un versículo mal recordado, una oración vacilante, un atisbo de duda en los ojos del diácono, que predica salvación mientras acumula deudas eternas. La noche del 28 de septiembre de 1830, Roberto Chávez se quejó de dolores de estómago después de la cena. Su esposa le trajo una dosis de su calomel usual, preparada exactamente como lo había hecho docenas de veces antes. Él la tomó. Se retiró a su estudio para revisar sus libros de la plantación y fue encontrado 4 horas después desplomado sobre su escritorio, su piel mostrando el pálor grisáceo que su esposa describiría como si le hubieran drenado la sangre. El doctor Valdés fue convocado de nuevo, realizando otro examen que aparecería en su diario con algo más de preocupación que su entrada anterior. Paciente descubierto fallecido en el escritorio. Tiempo aproximado de muerte, 2 a 3 horas antes del descubrimiento. Piel muestra pálor inusual y ligera ictericia en los ojos sugiriendo posible disfunción hepática. Historia conocida de quejas digestivas y uso regular de calomel para tratamiento. Contenidos estomacales expulsados antes de la muerte, visibles en la palangana cerca del escritorio. Muerte consistente con falla súbita de órganos, posiblemente relacionada con condición digestiva crónica. Envenenamiento por mercurio considerado pero descartado, ya que el paciente había tomado calomel por años sin incidente. Causa de muerte registrada como falla de constitución agravada por desorden digestivo crónico. El funeral tuvo lugar en la iglesia baptista donde Chávez había sido diácono. La herencia entró en probate y 6 semanas después, la plantación de Chávez se liquidó en subasta. Con Samuel Cornejo de pie una vez más en el bloque de la corte, ahora cargando la peculiar distinción de ser vendido de 2 herencias consecutivas. Los susurros comenzaron entonces. Conversaciones quietas entre esclavos de diferentes plantaciones, pasadas a lo largo de la red invisible de comunicación que conectaba a cada comunidad esclava en la parroquia. Samuel Cornejo había estado en 2 plantaciones. Ambos dueños habían muerto de causas naturales semanas después de su llegada. Podía no significar nada. Probablemente no significaba nada. Pero la gente empezaba a notar. El tercer comprador se llamaba Daniel Hidalgo, y con su compra el patrón se volvió innegable. Hidalgo operaba diferente a sus predecesores. Un trasplantado de Carolina del Norte, que llegó a Luisiana durante el período de la República. Hidalgo dirigía lo que llamaba una plantación cristiana, lo que significaba que sostenía servicios de oración para sus esclavos cada domingo. Prohibía el trabajo en el Sabbat, y creía que la esclavitud era un fideicomiso sagrado que llevaba obligaciones de cuidado. No golpeaba a sus esclavos. Tenía a su capataz hacerlo porque la disciplina era necesaria, pero no debía administrarse con ira. No separaba familias a menos que la necesidad económica lo requiriera. Proporcionaba comida y ropa adecuada, por lo que él entendía como el mínimo para mantener la eficiencia de trabajo. La piedad de Hidalgo no se extendía a sus prácticas de negocio. Poseía 93 seres humanos en 1000 acres. Operaba una desmotadora de algodón
que procesaba cosechas para plantaciones menores y extendía crédito a granjeros vecinos a tasas de interés que harían enorgullecer a un banquero de Wall Street. Asistía a la iglesia 3 veces por semana, citaba escrituras en conversaciones casuales y genuinamente creía que era uno de los elegidos de Dios destinados a la salvación mientras cumplía su deber terrenal de manejar las razas inferiores. Cuando Hidalgo compró a Samuel Cornejo por $350 el 12 de noviembre de 1830, ajustando para fluidez en ese otoño, había oído los rumores. 2 dueños previos, ambos muertos, pero Hidalgo creía en la providencia, no en la superstición. Si Dios había elegido llamar a esos hombres a casa, ¿quién era él para cuestionar la voluntad divina? Además, el precio era bueno. El esclavo parecía saludable y capaz, e Hidalgo nunca había sido hombre de dejar que el chisme influyera en decisiones de negocios sólidas. Samuel llegó a la plantación de Hidalgo y fue asignado a la operación de la desmotadora de algodón, trabajo que requería más habilidad que el jornal de campo, y lo ponía en proximidad más cercana a las operaciones comerciales de la plantación. Trabajaba junto a 15 otros esclavos que operaban la maquinaria, procesaban el algodón crudo y cargaban fardos para transporte al depósito de envío de Opelousas. Hidalgo mismo pasaba 3 días por semana en la desmotadora, supervisando operaciones y reuniéndose con pequeños granjeros que traían sus cosechas para procesar. Era una presencia visible, un hombre que creía que la supervisión personal prevenía robo e ineficiencia. También creía en dar ejemplo de comportamiento cristiano adecuado, lo que significaba que no bebía, no apostaba, no se relacionaba con mujeres aparte de su esposa y mantenía lo que consideraba un hogar limpio. Lo que Hidalgo no sabía, lo que su piedad le impedía ver, era que su hogar limpio dependía enteramente de la mujer esclavizada que preparaba sus comidas. Se llamaba Raquel y había trabajado en la cocina de Hidalgo por 12 años, desde que fue comprada como adolescente en una venta estatal en Mississippi. Preparaba cada comida, medía cada ingrediente y mantenía las reservas de comida con la eficiencia de alguien que sabía que cualquier error traería castigo. Raquel notó cuando Samuel empezó a hacer preguntas sobre las rutinas del hogar. Notó cuando indagó sobre los hábitos de Hidalgo, su salud, su horario, y notó, aunque no dijo nada, cuando Samuel comenzó a ofrecerse voluntario para ayudar en el jardín de la cocina, aprendiendo qué hierbas se usaban para cocinar y cuáles se guardaban para propósitos medicinales. Para expandir este hilo y añadir profundidad emocional, evoca la rutina diaria en la desmotadora, el rugido constante de las máquinas como un corazón mecánico latiendo al ritmo de la opresión, el polvo de algodón flotando como nieve sucia en el aire húmedo, y Raquel, con manos callosas que han amasado pan y sueños rotos, intercambiando miradas fugaces con Samuel. En esas pausas robadas entre el vapor y el sudor, se forja una alianza tácita, un entendimiento de que el verdadero poder no reside en la fuerza bruta, sino en el conocimiento compartido, en las hierbas que curan y en las que, si se eligen mal, revelan verdades amargas sobre la fragilidad de los amos. El 7 de enero de 1831, Daniel Hidalgo comió su desayuno usual de huevos, jamón, gachas y café. Atendió negocios en su oficina, revisando cuentas y reuniéndose con un pequeño granjero sobre un préstamo de cosecha. Comió su almuerzo usual de carne fría y pan, y aproximadamente a las 3 de la tarde, mientras discutía un envío de algodón con su capataz, colapsó. La descripción del capataz dada después al doctor Valdés notó que Hidalgo había parecido bien un momento, y luego de repente no podía recuperar el aliento. Su rostro se volvió rojo, luego púrpura. Se agarró el pecho, jadeó algo que podría haber sido una oración y cayó al suelo. Para cuando lo llevaron a la casa y convocaron al doctor, Daniel Hidalgo estaba muerto, su rostro aún mostrando la decoloración púrpura que sugería que se había asfixiado, mientras su corazón seguía latiendo. La entrada en el diario del doctor Valdés para ese día muestra la primera preocupación real. Tercer paciente en 8 meses, todos dueños de plantaciones, todas muertes súbitas sin causa clara. Hidalgo mostró signos de falla respiratoria aguda, posiblemente cardíaca en origen, pero el inicio súbito y la progresión rápida sugieren algo más que enfermedad natural. Paciente no tenía historia de problemas cardíacos, ni enfermedad reciente, ni explicación para el colapso súbito. Examiné reservas de comida y no encontré nada sospechoso. Interrogué al personal de cocina y no recibí información útil. No puedo sacudirme la sensación de que algo anda mal aquí, pero no puedo identificar qué. Causa de muerte registrada como falla de constitución de origen súbito. El funeral tuvo lugar en la iglesia de Hidalgo,
donde sus fellow diáconos lo elogiaron como un hombre tomado demasiado pronto por el plan misterioso de Dios. Su viuda quedó con 3 hijos menores de 10 años y una plantación que no podía operar legalmente. La herencia entró en probate, y Samuel Cornejo fue vendido de nuevo, esta vez a un comprador que lo había buscado específicamente. Su nombre era Javier Whitlock, y no creía en coincidencias. Whitlock era diferente de los compradores previos. 10 años más joven, nacido en Luisiana, educado en una academia militar en Virginia, había regresado a casa para construir su propia plantación a través de riesgos calculados y manejo cuidadoso. Poseía menos esclavos que Hidalgo, solo 42, pero dirigía su operación con la precisión de un ex soldado, manteniendo registros detallados de cada aspecto de la vida de la plantación, incluyendo la salud, comportamiento y productividad de cada persona que poseía. Cuando Whitlock oyó que la herencia de Hidalgo se liquidaba, hizo indagaciones. Cuando supo que Samuel Cornejo se vendía de su tercera herencia consecutiva, se interesó. Cuando descubrió que los 3 dueños previos habían muerto de causas naturales semanas después de comprar a Samuel, se fascinó. El 3 de febrero de 1831, Javier Whitlock pagó $275 por Samuel Cornejo, un precio notablemente bajo que reflejaba los crecientes susurros sobre mala suerte, y lo transportó a una plantación que operaba bajo lo que Whitlock llamaba observación estricta. Samuel recibió su propia cabaña, aislada de los otros esclavos. Su comida se preparaba por separado y se entregaba por el sirviente personal de Whitlock. Sus asignaciones de trabajo lo mantenían visible y contabilizado durante cada hora de luz del día, y Whitlock mismo se aseguraba de hablar con Samuel diariamente, haciendo preguntas, observando respuestas, buscando cualquier signo de la amenaza que creía existir. «Has tenido mala suerte con tus dueños previos», dijo Whitlock durante su primera conversación, de pie fuera de la cabaña de Samuel mientras capataces armados esperaban cerca. 3 hombres muertos. Algunos llamarían a eso un patrón. Samuel mantuvo los ojos bajos, su voz cuidadosamente neutral. «No sé nada de eso, amo. Solo trabajé donde me dijeron. Y sin embargo todos murieron. Calderón, Chávez, Hidalgo, todos dentro de semanas de comprarte. Todos de enfermedades súbitas que el doctor no pudo explicar». Whitlock pausó, estudiando el rostro de Samuel por cualquier reacción. «¿Sabes qué pienso? Pienso que eres o el esclavo con peor suerte de Luisiana o el más peligroso. Solo trato de hacer mi trabajo, amo. No quiero problemas». «Bien, porque te estoy vigilando, Samuel. Cada hora de cada día, estás siendo vigilado. Si estornudas mal, lo sabré. Si miras a alguien de reojo, lo sabré. Y si algo me pasa...» Whitlock se inclinó más cerca, su voz bajando a apenas un susurro. «Si algo me pasa, no esperarán juicio. Te colgarán del árbol más cercano y preguntarán después. ¿Entiendes?» «Sí, amo». Whitlock se enderezó, satisfecho de haber hecho su punto. Había puesto al esclavo en aviso, establecido su autoridad y creado un sistema de vigilancia que atraparía cualquier comportamiento sospechoso. Era un enfoque racional a un problema irracional, el tipo de pensamiento militar que le había servido bien en la academia. No salvó su vida. Durante 11 semanas Samuel trabajó bajo observación constante. Realizó sus tareas asignadas, trabajo de carpintería en un nuevo granero, reparaciones a los cuarteles de esclavos, mantenimiento general alrededor de la plantación, comió comida preparada por separado de la cocina general, durmió solo en su cabaña con un capataz apostado afuera. No le dio a Whitlock motivo de queja ni evidencia de maldad, pero Whitlock mismo comenzó a cambiar. El estrés de la vigilancia constante lo desgastaba. Dormía mal, se sobresaltaba con sonidos inesperados, se encontraba revisando y revisando su comida antes de comer. Su esposa notó que se había vuelto paranoico, saltando ante sombras, haciendo acusaciones salvajes contra sirvientes que habían trabajado fielmente por años. Su capataz notó en sus reportes diarios que Whitlock parecía nervioso y agitado, no él mismo, como un hombre esperando un ataque en cualquier momento. Para intensificar la paranoia y extender la intriga, describe cómo las semanas se convierten en un laberinto de sospechas. Whitlock paseando de noche con una pistola cargada, el crujido de una rama convirtiéndose en el paso de un asesino invisible, sus sueños poblados por visiones de ojos observadores en la oscuridad. Samuel, por su parte, se mueve como una sombra entre las tareas, su silencio amplificando el eco de cada duda, hasta que el amo, en su afán por controlarlo todo, comienza a deshilacharse como un fardo de algodón dejado a la intemperie. El 19 de abril de 1831, Javier Whitlock despidió a su catador de comida, un joven esclavo que había reclutado para ese propósito específico. Después de decidir que la vigilancia constante lo hacía ver ridículo,
comió cena con su esposa e hijos, se retiró a su estudio para revisar cuentas, y pasó 2 horas trabajando en sus registros detallados de la plantación. Aproximadamente a las 10 de la noche, la esposa de Whitlock oyó un estruendo del estudio. Encontró a su esposo en el suelo convulsionando, ojos vueltos hacia atrás, espuma en la boca. Murió antes de que pudiera convocar ayuda. Su cuerpo aún temblando, con lo que el doctor describiría después como síntomas consistentes con convulsión epiléptica o posible envenenamiento, aunque el paciente no tenía historia de convulsiones y no se identificó evidencia de veneno. La entrada en el diario del doctor Valdés esa noche marca un punto de inflexión. 4ª muerte en menos de un año, todas conectadas al mismo hombre esclavizado. Esto no puede ser coincidencia. Esto no puede ser enfermedad natural. Algo está pasando aquí que no puedo explicar con medicina. He examinado el cuerpo, no encontré evidencia de veneno o violencia. Interrogué a todo el personal de la casa, no descubrí nada sospechoso, y sin embargo el paciente está muerto. Y Samuel Cornejo permanece vivo y aparentemente sano. Ya no sé qué estoy viendo. Ya no sé si veo asesinato o alguna maldición. No entiendo. Todo lo que sé es que recomendar acción legal contra un esclavo sin evidencia sería suicidio profesional, y sin embargo no hacer nada parece igual de imposible. He registrado causa de muerte como convulsión súbita de origen desconocido. Que Dios me perdone si me equivoco. La herencia se liquidó. Samuel fue vendido de nuevo, y los susurros que habían empezado como especulación quieta se convirtieron en charla abierta a través de las comunidades esclavas de 3 parroquias. Samuel Cornejo no podía ser poseído. Samuel Cornejo mataba a sus amos sin tocarlos. Samuel Cornejo era la muerte misma caminando por el sistema de plantaciones como venganza divina, disfrazada de propiedad. El 5º comprador era un hombre llamado Jorge Ruiz, sin relación con Wallace Ruiz, el capataz de Calderón, quien compró a Samuel por $150 a pesar de las advertencias, a pesar del patrón, a pesar de que todos le decían que estaba comprando su propia muerte. Ruiz era o valiente o estúpido o tan profundo en deudas que no le importaba, necesitando mano de obra barata sin importar el costo. Duró 6 semanas antes de morir de lo que el doctor Valdés registró como distrés respiratorio agudo, siguiendo síntomas súbitos consistentes con neumonía. El paciente no mostró signos de enfermedad previa al colapso. El 6º comprador, Nathan Cruz, pagó $90 por Samuel y murió 3 semanas después de lo que el doctor llamó parálisis de origen desconocido, comenzando en extremidades y progresando a órganos vitales con rapidez inusual. Y el 7º comprador, Guillermo Stokes, el último hombre que jamás compraría a Samuel Cornejo, pagó $65 por un esclavo que todos en la parroquia sabían que llevaba la muerte consigo. Pero justo cuando creíamos haber visto todo, el horror en el este de Luisiana se intensifica. William Stokes haría algo que ninguno de los dueños previos había logrado. Viviría lo suficiente para preguntarle directamente a Samuel Cornejo cómo lo había hecho. Guillermo Stokes estaba muriendo de todos modos. A los 58 años, el ex plantador de Georgia había llegado a Luisiana en 1829 con su esposa, 3 hijos adultos y 17 esclavos, esperando reconstruir una fortuna perdida por malos precios de algodón e inversiones peores. Había comprado una propiedad marginal 40 millas al sur de Opelousas en la parroquia de Rapides, donde el suelo no era lo suficientemente bueno para algodón, y la madera ya había sido talada por dueños previos. Había luchado a través de 2 años de cosechas inadecuadas, visto a sus hijos abandonarlo por mejores perspectivas en Nueva Orleans, y presenciado cómo su esposa se consumía por tuberculosis hasta morir en la primavera de 1831. Para agosto de ese año, cuando oyó de un esclavo vendido barato en Opelousas por rumores que nadie sensato creía, Guillermo Stokes sabía que tenía quizás 6 meses antes de que los acreedores embargaran su tierra sin valor. Sabía que su propio cuerpo fallaba, la tos que no cesaba, el peso que no podía mantener, el agotamiento que hacía que cada día se sintiera como escalar una montaña. Sabía que iba a morir en su tierra sin valor, solo habiendo fallado en todo lo que importaba. Así que cuando el subastador en Opelousas le ofreció un jornalero saludable por $65, menos de un cuarto del precio normal, Guillermo Stokes compró a Samuel Cornejo, lo llevó de vuelta a la parroquia de Rapides y hizo algo que ninguno de los dueños previos había considerado. Hizo preguntas, no las preguntas amenazantes que Whitlock había hecho, no los interrogatorios sospechosos que asumían culpa. En cambio, en su tercera noche juntos, sentados en el porche de una casa que se desmoronaba a su alrededor, Stokes le ofreció a Samuel una taza de café real, no el sustituto chicorée que la mayoría de los esclavos recibían, y le habló como a un ser humano,
Has matado a 6 hombres, dijo Stokes, su voz llana, sin enojo ni acusación. Lo sé, tú lo sabes. Cada esclavo en 3 parroquias lo sabe. Lo que no puedo descifrar es cómo. Samuel se sentó en silencio, la taza de café en sus manos, calculando si esto era otra trampa. Estoy muriendo de todos modos, continuó Stokes, mirando hacia campos invadidos por maleza. Tengo quizás 6 meses antes de que la tuberculosis me lleve o el banco lo haga, así que no te tengo miedo. Tengo curiosidad. Se volvió a mirar a Samuel directamente. ¿Cómo lo hiciste? El silencio se extendió entre ellos, lleno con los sonidos de grillos y el aullido distante de un perro. Entonces Samuel habló, su voz despojándose del dialecto que había mantenido cuidadosamente por 18 meses. ¿Realmente quieres saber? Realmente sí. Y si te lo digo, me colgarán. Stokes rió, un sonido húmedo que se convirtió en un ataque de tos. Cuando se recuperó, sacudió la cabeza. Chico, estaré muerto antes de que cualquier juicio ocurra. Y aun si no lo estuviera, ¿quién va a creer la confesión de un moribundo? Dirían que la tuberculosis me pudrió el cerebro. Tomó un sorbo de su café. Así que dime, ¿cómo mata un esclavo a 6 dueños sin que nadie lo atrape? Samuel estudió el rostro del viejo, buscando la trampa, el truco, la traición que toda su vida le había enseñado a esperar. Encontró solo agotamiento y curiosidad genuina de un hombre que no tenía nada más que perder. No los envenenas, dijo Samuel en voz baja. Eso es lo que todos piensan. Pero el veneno deja rastros. El doctor examina el cuerpo, encuentra evidencia, te cuelgan. No los lastimas físicamente porque eso deja marcas. No robas porque revisan tu cabaña. No huyes porque eso admite culpa. Pausó, eligiendo sus palabras con cuidado. Lo que haces es hacerlos tener miedo. ¿Miedo de qué? ¿De ti? ¿De la muerte? ¿De la cosa que piensan que podrías hacer? La voz de Samuel llevaba un tono que no había estado allí antes, algo frío y analítico. Tomás Calderón tenía migrañas. Todo el mundo lo sabía. Tomaba láudano cada noche. Misma dosis, mismo tiempo. No toqué su medicina. Solo hice preguntas. Preguntas cuidadosas sobre sus migrañas, sobre sus síntomas, sobre cuán malas se habían vuelto. Pregunté a los sirvientes de la casa, a los otros jornaleros. Me aseguré de que esas preguntas le llegaran de vuelta como si lo estuviera estudiando, aprendiendo sobre su debilidad, y empezó a pensar en morir. Empezó a preocuparse de que la próxima migraña podría ser la que lo matara. Empezó a examinar cada síntoma, cada dolor, preguntándose si esto era el comienzo del fin. Los ojos de Samuel se quedaron fijos en algo en la distancia. Tomó su láudano usual esa noche, pero también tomó extra porque tenía miedo, porque la migraña era peor de lo usual, porque el miedo hace que el dolor sea peor. Tomó suficiente para detener su corazón en el sueño. Stokes absorbió esto, su expresión ilegible. Lo mataste con su propio miedo. Lo hice consciente de lo que ya lo estaba matando. La adicción al láudano, las migrañas que empeoraban cada mes, la dosis que seguía aumentando porque el dolor crecía. Habría muerto de todos modos. Tal vez en 1 año, tal vez 2. Solo lo hice morir antes, en mi horario. Chávez, mismo principio, método diferente. Tomaba calomel para su estómago, medicina de mercurio que lo envenenaba lentamente de todos modos. Todo el mundo lo toma. Nadie piensa en lo que hace con el tiempo. Solo lo hice consciente de sus síntomas. Lo hice pensar en falla de órganos. Lo hice tener tanto miedo como para tomar dosis extra cuando el dolor empeoraba. La voz de Samuel permaneció plana. Clínica. El miedo causa estrés. El estrés causa problemas de estómago. Los problemas de estómago te hacen tomar más medicina. La medicina te mata. Solo empecé la rueda girando. Hidalgo fue más difícil. No tenía una debilidad obvia. No tomaba medicina regularmente, pero era piadoso. Creía en el juicio de Dios, en pecado y castigo. Así que le dejé ver cosas que lo hicieran cuestionar su propia rectitud. Cosas pequeñas. Una conversación que oyó sobre esclavos discutiendo el día del juicio. Un versículo de la Biblia dejado abierto en su oficina, en pasajes sobre falsos profetas. Preguntas sobre si la esclavitud era verdaderamente cristiana. Preguntadas donde él las oyera, pero nunca directamente a él. Samuel pausó. Lo hice dudar de sí mismo. Lo hice cuestionar su salvación. Lo hice empezar a ver signos de disgusto de Dios en todas partes. El estrés desencadenó su corazón. No veneno, no violencia, solo miedo comiéndolo vivo desde adentro. Stokes se sentó en silencio procesando lo que oía. Los otros, Whitlock fue fácil. Ya era paranoico. Solo tuve que alimentar esa paranoia, hacerlo ver amenazas en todas partes, mantenerlo en estado constante de alerta hasta que su cuerpo se rompiera por el estrés. Ruiz y Cruz fueron variaciones del mismo tema. Encuentra la debilidad. Hazlos conscientes de ella. Deja que su propio miedo haga el trabajo. Samuel finalmente se volvió a mirar a Stokes directamente.
El miedo es el veneno más poderoso que existe. No deja rastros, no necesita arma, solo necesita a alguien que ya esté enfermo, ya esté muriendo, ya cargue la cosa que lo matará. Todo lo que tienes que hacer es hacerlos verla. El silencio que siguió fue roto solo por la respiración entrecortada de Stokes. Finalmente el viejo asintió lentamente. No eres un asesino, dijo. Eres algo peor. Eres un espejo. Les muestras a los hombres lo que ya los está matando y los dejas terminar el trabajo ellos mismos. Soy un esclavo que se niega a ser poseído, respondió Samuel. Eso es todo lo que he sido siempre. Y ahora estás aquí en mi tierra sin valor, esperando a que muera de tuberculosis para ser vendido de nuevo. Stokes rió de nuevo, ese sonido húmedo y terrible, excepto que no voy a morir de esa manera. La expresión de Samuel no cambió, pero algo se movió en el aire entre ellos. Voy a liberarte, dijo Stokes. Mañana te llevaré a Lafayette. Haré que redacten los papeles, te manumitan legalmente. Te dejaré salir de aquí como hombre libre antes de que yo muera, y mis acreedores tomen cada activo que poseo. Se levantó, articulaciones crujiendo apoyándose en la baranda del porche. ¿Quieres saber por qué? Porque lo que hiciste es la venganza más brillante que he oído. Volviste el sistema contra sí mismo. Usaste sus propias armas, su propia medicina, sus propios miedos, y los hiciste matarse mientras parecías culpable de nada. Nunca me dejarán quedarme libre, dijo Samuel. Hombre negro libre en Luisiana sin papeles probando cómo lo consiguió. Me venderán de vuelta a la esclavitud en un mes. Entonces ve al norte. Llega a México, a un estado libre, a algún lugar donde no puedan tocarte. Stokes se volvió para entrar. Entonces pausó. ¿Sabes cuál es el verdadero horror? No es que mataras a 6 hombres. Es que probaste que la esclavitud no puede funcionar. No puedes realmente poseer a un hombre que es más listo que tú. No puedes realmente controlar a alguien que entiende tu debilidad mejor que tú. Eres prueba de que todo el sistema está construido sobre arena. Entró dejando a Samuel en el porche con su café y se fue a la cama por última vez. Guillermo Stokes murió 3 días después, antes de poder hacer el viaje a Lafayette para presentar papeles de manumisión. Murió de tuberculosis exactamente como se esperaba. Su cuerpo finalmente rindiéndose después de meses de deterioro. Su muerte no fue misteriosa, no sospechosa, nada más que la progresión natural de una enfermedad que lo había estado matando desde antes de que oyera de Samuel Cornejo. Pero lo que pasó después reveló algo que las 7 muertes previas habían ofuscado, el verdadero alcance del plan de Samuel y la razón por la que nunca había intentado escapar pese a múltiples oportunidades. Cuando la herencia de Stokes se liquidó, un proceso que tomó menos de una semana dada la poca valor restante, el sheriff de la parroquia descubrió algo inusual en los registros de propiedad. Guillermo Stokes había redactado un testamento 3 días antes de su muerte, un documento que dejaba todo a sus acreedores excepto un ítem específico. Samuel Cornejo debía ser liberado al morir Stokes, con papeles presentados en Lafayette, confirmando su estatus como hombre libre de color. El problema era que Stokes había muerto antes de firmar el documento frente a testigos. Bajo la ley de Luisiana, un testamento sin firmar no tenía peso legal. Samuel permanecía como propiedad sujeta a embargo y venta como cualquier otro activo. El sheriff, un hombre llamado Douglas Kilmore, que había servido en ese rol desde 1828, se encontró enfrentando un dilema peculiar. Tenía un hombre esclavizado presente en 7 muertes consecutivas de dueños, un patrón que todos reconocían, pero nadie podía probar que significaba algo. Tenía el testamento sin firmar de un muerto, sugiriendo que el fallecido había intentado liberar a este esclavo en particular, y tenía una creciente sensación de que algo andaba muy mal en toda la situación. Kilmore hizo lo que cualquier hombre de ley sensato haría. Encerró a Samuel en la cárcel de Opelousas mientras investigaba. La investigación duró 2 semanas y no descubrió nada criminal, pero todo sospechoso. Kilmore entrevistó al doctor Valdés, quien admitió sus preocupaciones pero reconoció que no tenía evidencia de maldad. Entrevistó a las viudas de los hombres fallecidos, quienes compartieron sus sospechas pero no pudieron proporcionar prueba. Entrevistó a los capataces, a los otros esclavos, a los mercaderes que habían hecho negocio con los muertos. Lo que emergió fue un retrato de coincidencia improbable, estirada hasta su punto de quiebre. 7 hombres, todos muertos de causas naturales, todos dentro de semanas de comprar al mismo esclavo. 7 herencias liquidadas, 7 familias disruptadas, 7 fortunas dispersadas y un hombre, Samuel Cornejo, que permanecía saludable y aparentemente inocente de todo excepto estar presente cuando la muerte llamaba. El problema legal era simple. La ley de Luisiana no reconocía crimen en lo que Samuel había hecho porque la ley de Luisiana no podía probar que había hecho algo. No había levantado arma,
administrado veneno, cometido violencia. El hecho de que 7 hombres hubieran muerto después de comprarlo era, legalmente hablando, coincidencia. Desafortunada, sospechosa, pero no criminal. El problema social era más complejo. La comunidad blanca de la parroquia de St. Landry se encontró enfrentando una verdad incómoda. No tenían mecanismo para abordar una amenaza que no podían probar que existía. Si Samuel era culpable, lo era de explotar el mismo sistema diseñado para controlarlo. Si era inocente, entonces 7 hombres habían muerto por azar aleatorio tan improbable que desafiaba la posibilidad estadística. De cualquier modo, nadie quería comprarlo. La subasta del 15 de septiembre de 1831 atrajo exactamente 3 postores, todos especuladores de tierras esperando revenderlo más al oeste, donde su reputación no se había extendido. La puja ganadora fue de $42, menos que el costo de una buena mula, de un traficante llamado Thompson, quien planeaba transportarlo a Baton Rouge, donde nadie conocía su historia. Pero la mañana en que Samuel debía ser transferido, algo inesperado ocurrió que sellaría su destino y revelaría la pieza final de su diseño. Una delegación de esclavos de 7 plantaciones diferentes apareció en la corte de Opelousas, pidiendo hablar con el sheriff Kilmore. Era sin precedentes. Esclavos acercándose directamente a la autoridad blanca, solicitando audiencia, actuando como si tuvieran derechos para peticionar. El sheriff consideró azotarles por su presunción, pero algo en su manera sugería que esto era lo suficientemente importante para oír. Lo que le dijeron lo cambió todo. El portavoz de la delegación era un hombre llamado Daniel, quien había trabajado en la plantación de Chávez y había conocido a Samuel durante su breve tiempo allí. Daniel habló con cuidado, eligiendo palabras que no lo implicaran a él ni a otros, pero dejando claro que la comunidad esclavizada sabía cosas que la comunidad blanca no. Samuel Cornejo no está matando a nadie, dijo Daniel, sus ojos convenientemente bajos, su tono respetuoso. No envenena, no lastima, no hace nada por lo que lo puedan colgar, pero está enseñando. ¿Enseñando qué?, preguntó Kilmore. Enseñándonos cómo mueren de todos modos, enseñándonos cómo ver lo que ya está ahí, lo que ya los está matando, la medicina que toman, la comida que comen, el estrés que cargan, enseñándonos cómo notar, cómo hacer preguntas, cómo hacerlos ver lo de lo que ya se están muriendo. La voz de Daniel permaneció estable, pero había algo debajo. Orgullo tal vez, o satisfacción. No está creando nada nuevo, solo nos muestra lo que siempre ha estado ahí. Kilmore absorbió esto, entendiendo las implicaciones. Está entrenando a otros esclavos para hacer lo que él hace. Nos está enseñando a sobrevivir conociendo a nuestros dueños mejor que ellos mismos, enseñándonos a ver sus debilidades, entender sus miedos, reconocer lo que los mata antes que ellos. No somos criminales, sheriff. Solo prestamos atención a los hombres que nos poseen. No hay nada ilegal en eso. El sheriff se sentó en silencio, dándose cuenta de que la amenaza no era Samuel Cornejo individualmente, era lo que representaba y lo que estaba difundiendo, el conocimiento de que los esclavos podían estudiar a sus dueños, entender sus vulnerabilidades y usar ese conocimiento para sobrevivir más que cualquier dueño individual. No era asesinato, era evolución dentro del bondage. Kilmore tomó su decisión esa tarde. Declaró a Samuel Cornejo como amenaza al orden público basado no en evidencia criminal, sino en el potencial para rebelión esclava a través de lo que llamó manipulación psicológica. Ordenó que Samuel fuera retenido en la cárcel indefinidamente sin juicio, bajo autoridad concedida a sheriffs para mantener la seguridad pública. Era ilegal, inconstitucional y completamente fuera de los poderes legítimos de Kilmore. También era la única solución que alguien podía idear. Samuel Cornejo pasó los siguientes 3 años en la cárcel de Opelousas, retenido sin cargo, sin juicio, sin ningún procedimiento legal. La parroquia pagó por su manutención a través de una evaluación especial que todos entendían era más barata que dejarlo de vuelta en circulación. No era ni esclavo ni libre, ni criminal ni inocente, sino más bien una anomalía que el sistema no podía procesar por canales normales. Y entonces llegó la guerra. La guerra civil alcanzó Opelousas lentamente, más como disrupción económica que amenaza militar. La ciudad estaba demasiado lejos de los grandes campos de batalla para ver combate real, pero sintió los efectos de la guerra a través de reclutamiento, inflación y el colapso gradual de la economía de plantaciones que la había sostenido. Los precios del algodón subieron, luego se estrellaron. La moneda se volvió sin valor. El gobierno confederado requirió suministros, esclavos, equipo,
y en febrero de 1863, con victorias unionistas acumulándose, y la Confederación desesperada, por cualquier ventaja, alguien en Richmond recordó una cárcel en Opelousas, Luisiana, que retenía a un prisionero inusual. La carta llegó vía mensajero militar dirigida al sheriff Gilmore, con el sello del Departamento de Guerra Confederado. Solicitaba, lo que significaba ordenaba, la transferencia de Samuel Cornejo a Richmond para consultas sobre asuntos de inteligencia militar relacionados con operaciones psicológicas enemigas. Gilmore entendió el significado real. La Confederación quería saber si los métodos de Samuel podían ser armados, si un hombre podía eliminar 7 dueños de esclavos a través de manipulación psicológica, ¿podía esa técnica enseñarse a agentes confederados operando detrás de líneas unionistas? ¿Podía usarse contra oficiales unionistas, políticos del norte, cualquiera que la Confederación necesitara eliminar sin dejar evidencia? El sheriff respondió negando la transferencia, citando preocupaciones de seguridad pública. Richmond respondió con una orden directa del secretario de guerra. Gilmore escribió de nuevo, esta vez detallando exactamente lo que Samuel había hecho y por qué liberarlo sería peligroso incluso para la Confederación. La respuesta de Richmond llegó 3 semanas después. No les importaban los detalles, necesitaban el arma. El 15 de marzo de 1863, Samuel Cornejo fue liberado de la cárcel de Opelousas a custodia confederada. Fue transportado al este bajo guardia militar, llevado por carro y ferrocarril, a través de una confederación ya mostrando signos de colapso. Para cuando alcanzó Richmond a principios de abril, fuerzas unionistas apretaban su agarre en el río Mississippi, y los días de la Confederación estaban claramente contados. Lo que pasó en Richmond nunca se registró oficialmente, pero piezas pueden reconstruirse de cartas, diarios y referencias dispersas en documentos confederados. Samuel fue entrevistado por oficiales de inteligencia, interrogado sobre sus métodos, pedido que explicara sus técnicas en detalle. Fue cooperativo, articulado y aparentemente veraz, lo que hizo su información inútil para propósitos confederados, porque lo que Samuel les dijo fue que sus métodos requerían conocimiento íntimo de objetivos individuales, periodos largos de observación y circunstancias que le permitieran manipular condiciones existentes de las víctimas. No podía enseñar a agentes confederados a hacer lo que él había hecho porque lo que había hecho dependía de ser propiedad, de estar presente en hogares de dueños, de ser confiado lo suficiente como para ser invisible. Había explotado vulnerabilidades específicas en hombres específicos, usando información reunida durante semanas o meses de observación cuidadosa. No podías convertir eso en un arma de guerra. No podías entrenar agentes para desplegarlo contra oficiales enemigos. No era una técnica de asesinato. Era supervivencia a través de comprensión paciente del sistema que lo esclavizaba. Los oficiales de inteligencia confederados se dieron cuenta de que les habían enviado un problema filosófico disfrazado de activo táctico. No podían usar a Samuel Cornejo, no podían replicar sus métodos, no podían armar lo que había hecho. Todo lo que podían hacer era reconocer que había probado algo que la Confederación dependía de negar, que los esclavizados eran capaces de entender y derrotar a sus esclavizadores a través del intelecto solo. Lo liberaron en Richmond el 23 de abril de 1863, dándole papeles identificándolo como libre y advirtiéndole que si lo atrapaban en territorio confederado de nuevo, sería vendido de vuelta a la esclavitud inmediatamente. Samuel salió de Richmond cargando esos papeles y nada más. La ciudad ya mostraba signos del sitio que eventualmente caería sobre ella, con escasez de comida e inflación haciendo la vida diaria cada vez más desesperada. No tenía dinero, no recursos, no conexiones, pero tenía lo que siempre había tenido: inteligencia, paciencia y la habilidad de entender a la gente mejor que ellos mismos. El registro histórico pierde el rastro de Samuel Cornejo. No hay más documentos legales con su nombre, no contratos de venta, no registros de arresto, no certificado de defunción. Desapareció en el caos de los últimos 2 años de la guerra civil. Un fantasma que probó que la institución peculiar podía ser derrotada un dueño a la vez, a través de nada más que observación cuidadosa y la armación del miedo. Pero su legado sobrevivió. Después de la guerra, cuando la reconstrucción trajo tropas federales y agentes de la oficina de Libertos a Luisiana, un patrón curioso emergió en las parroquias alrededor de Opelousas. Ex-esclavos, ahora libertos, comenzaron a demostrar un entendimiento inusual de sus ex-dueños, negocios, deudas
y vulnerabilidades. Sabían qué plantaciones estaban en quiebra, qué ex-esclavistas estaban desesperados, qué familias blancas podían ser apalancadas o negociadas. Sabían porque les habían enseñado a prestar atención, a observar, a entender que la supervivencia significaba conocer a tu enemigo mejor que él se conocía a sí mismo. Y aunque el nombre de Samuel Cornejo nunca apareció en las enseñanzas, sus métodos se habían extendido por las comunidades esclavas como un virus. Pasados en silencio de plantación a plantación, de persona a persona, cambiando cómo los esclavizados entendían su relación con el poder. Los registros de la Oficina de Libertos de la parroquia de St. Landry, preservados en los archivos nacionales, contienen docenas de casos donde antiguos esclavos negociaron exitosamente por tierra, salarios o compensación, demostrando conocimiento detallado de las situaciones financieras de sus ex dueños. Sabían sobre deudas ocultas, hipotecas de propiedad, asociaciones de negocio que se habían agriado. Sabían porque habían estado observando, escuchando, entendiendo, no como propiedad, sino como observadores inteligentes, atrapados en un sistema injusto. Un caso particularmente detallado de 1866 involucraba a un liberto llamado Isaac, quien había trabajado en la plantación de Chávez. Cuando el ex capataz intentó estafarlo en salarios prometidos, Isaac produjo una contabilidad completa de las finanzas de la plantación por los 5 años previos, incluyendo rendimientos de cosecha, precios de venta y deudas pendientes. Lo había memorizado todo pieza por pieza, año por año, esperando el momento en que ese conocimiento se volviera útil. El capataz, confrontado con información que pensó había estado segura en libros que esclavos analfabetos no podían leer, fue forzado a pagar. Isaac le dijo después a la gente de la oficina que había aprendido la importancia de la atención de un hombre que pasó una vez, quien nos mostró que saber era sobrevivir. La comunidad blanca de Opelousas luchó por adaptarse a esta nueva realidad, donde su expropiedad poseía conocimiento íntimo de sus vulnerabilidades. Algunos exesclavistas abandonaron su tierra enteramente, incapaces de negociar con gente que entendía su desesperación demasiado bien. Otros se adaptaron, reconociendo que los libertos que una vez poseían eran ahora socios en una economía que había colapsado y necesitaba reconstruirse. Pero todos aprendieron que la relación entre esclavizado y esclavizador nunca había sido tan unilateral como habían creído. Los registros parroquiales de ese periodo muestran un aumento dramático en transferencias de tierra, disputas de contratos y negociaciones donde libertos tenían apalancamiento inesperado. Parte de esto era simple economía. El colapso del sistema de plantaciones dejó a todos luchando por supervivencia, pero mucho reflejaba un cambio en dinámicas de poder que los exesclavistas encontraban profundamente inquietante. La gente que habían considerado propiedad siempre los había estado estudiando, entendiendo, esperando el momento en que ese entendimiento pudiera usarse. En 1868, un periodista viajero de Filadelfia visitó Opelousas mientras documentaba la reconstrucción en Luisiana. Sus artículos, publicados en varios periódicos del norte, notaron la sofisticación peculiar de los libertos en la parroquia de St. Landry, describiéndolos como más conocedores de los asuntos de sus examos, de lo esperado de gente supuestamente mantenida en ignorancia. Entrevistó a varios libertos que hablaron con cuidado sobre la importancia de la observación, sobre aprender a leer a la gente en vez de libros, sobre supervivencia a través del entendimiento. Ninguno mencionó a Samuel Cornejo por nombre, pero el periodista notó que varios se referían a un maestro que pasó durante los años de guerra, quien les mostró que ver era tan poderoso como leer. El periodista también entrevistó a exesclavistas, registrando sus quejas sobre libertos arrogantes que sabían demasiado sobre asuntos de negocio privados. Un ex dueño de plantación que se negó a ser nombrado le dijo al periodista: «Pensamos que controlábamos todo porque controlábamos sus cuerpos, pero nunca nos dimos cuenta de que ellos controlaban información que ni sabíamos que podían acceder. Sabían nuestras deudas, nuestros miedos, nuestras debilidades. Siempre estaban observando, siempre aprendiendo, y nosotros éramos demasiado ciegos para verlo». El doctor Ambrosio Valdés vivió hasta 1874, muriendo de causas naturales a los 67 años. Su diario, descubierto después de su muerte, contenía una entrada final fechada el 1 de septiembre de 1831 que leía: «He concluido que lo que pasó con Samuel Cornejo no fue asesinato en ningún sentido legal,
sino algo más perturbador, una demostración de que los esclavizados entienden a sus esclavizadores mejor que nosotros nos entendemos a nosotros mismos. Este conocimiento no puede desaprenderse, este entendimiento no puede borrarse, y temo que generaciones futuras descubrirán qué significa cuando los observados se vuelven más conocedores que los observadores. Pero Valdés también escribió algo más en esas páginas finales, un pasaje que sugiere que había llegado a entender el alcance completo de lo que Samuel había logrado. El verdadero horror del caso Cornejo nunca fue sobre la muerte de 7 hombres, fue sobre el despertar de conciencia entre gente a la que nos convencimos de que les faltaba capacidad para tal sofisticación. Cada esclavo que aprendió a observar, a escuchar, a entender las vulnerabilidades de sus dueños, todos se volvieron amenazas potenciales a un sistema que dependía enteramente de la superioridad asumida. Samuel Cornejo no solo mató a sus dueños, mató la ilusión de que la esclavitud era sostenible en presencia de resistencia inteligente, y ese conocimiento, una vez difundido, nunca puede contenerse de nuevo. Las 7 viudas, aquellas que sobrevivieron la guerra y la reconstrucción, vivieron para ver la esclavitud terminada y sus fortunas dispersadas. Algunas se volvieron a casar, algunas se mudaron, algunas vivieron sus vidas en circunstancias reducidas. Ninguna reconoció públicamente que sus maridos podrían haber sido eliminados, en vez de simplemente desafortunados. Hacerlo sería admitir que el sistema en que dependían era vulnerable de maneras que nunca imaginaron. Catalina Calderón, la hija de Tomás Calderón, se casó con un oficial unionista durante la reconstrucción y se mudó a Ohio, donde vivió hasta 1889. En una carta a su prima escrita en 1873, descubierta en un archivo familiar en Cincinnati, escribió: «A veces pienso en el esclavo que padre compró esa primavera, el que estaba allí cuando padre murió. He leído lo suficiente ahora, aprendido lo suficiente sobre medicina y psicología para entender qué podría haber pasado. La adicción al láudano de padre lo estaba matando lentamente. Quizá ese hombre solo lo hizo consciente de ello. Quizá no hizo nada excepto existir como recordatorio de la mortalidad. Nunca lo sabré, pero lo pienso a menudo. Sobre cómo nos convencimos de ser superiores mientras éramos tan terriblemente vulnerables humanos». El sheriff Douglas Kilmore sirvió hasta 1867, cuando fue removido de oficina durante la reconstrucción. Murió en 1882, habiendo pasado sus últimos años insistiendo en que retener a Samuel Cornejo sin juicio había sido justificado, necesario y la única manera de prevenir lo que llamó rebelión psicológica. La historia no ha sido amable con su razonamiento, pero en sus papeles privados donados a la Sociedad Histórica de la Parroquia de St. Landry, en 1923 por su nieto, hay una carta escrita en 1870 que revela su entendimiento más profundo de lo que había presenciado. «Retuve a ese hombre en la cárcel por 3 años sin cargo porque no podía probar que cometió un crimen, pero sabía que había destruido la asunción fundamental en que nuestra sociedad descansaba, que éramos más listos, más capaces, más merecedores de poder que la gente que esclavizábamos. Él probó que eso estaba mal simplemente existiendo y sobreviviendo, y el conocimiento de su supervivencia, la historia de lo que había hecho, se extendió como fuego salvaje por cada cuarto de esclavos en la parroquia. No podía detener eso. Nadie podía. El momento en que la palabra salió de que un esclavo había vencido al sistema 7 veces, el sistema mismo se volvió vulnerable. La corte no pelusas aún se yergue, renovada y repurposed. El bloque de subasta hace mucho removido. Los libros sobrevivientes que documentan las ventas de Samuel Cornejo aún existen. Páginas frágiles que cuentan una historia que ningún monumento jamás contará. Muestran el declive constante en su precio, la creciente desesperación de los hombres que lo compraron, pese a los rumores que lo seguían. Cada transacción es más que tinta en papel. Es evidencia de un sistema construido sobre arrogancia, uno que creía que seres humanos podían ser propiedad, que el intelecto podía ser poseído, que la obediencia era ley natural. Samuel Cornejo destrozó cada una de esas ilusiones, no a través de rebelión, no a través de derramamiento de sangre, sino a través del entendimiento. Probó que el arma más peligrosa que un esclavizado podía empuñar era el conocimiento. Conocimiento de medicina,
de la mente y de los miedos ocultos que gobernaban a los hombres que reclamaban gobernar a otros. Ya sea que Samuel sobreviviera a la guerra y se desvaneciera en el norte, muriera en el caos del sitio final de Richmond, o viviera sus días bajo un nuevo nombre en algún lugar más allá del alcance de los libros de registros, nada de eso importa verdaderamente. Lo que perdura es lo que reveló. Mostró que la esclavitud contenía dentro de sí las semillas de su propia destrucción, que cada acto de posesión abría una puerta para el poseído para estudiar, entender y volver ese conocimiento en poder callado. El miedo, probó Samuel, era un veneno que no necesitaba vial y no dejaba rastro. 7 hombres compraron a Samuel Cornejo. 7 hombres murieron, no porque los asesinara, sino porque los hizo ver lo que ya los estaba matando y dejó que su propio miedo terminara el trabajo. Esta historia nos recuerda que el arma más aterradora no siempre es la que puedes ver. A veces es el entendimiento llevado en silencio por aquellos que has subestimado. ¿Qué piensas? ¿Fue todo verdaderamente revelado? ¿O Samuel sobrevivió la guerra para pasar su conocimiento a otros durante la reconstrucción? Deja que esta narrativa te persiga, como un susurro en la niebla del bayou, recordándote que en las sombras de la historia, la verdadera libertad nace no de cadenas rotas, sino de ojos que nunca se cierran.